¿Qué tal? Soy Roberto Velasco, soy director de KMD México. En estos 12 años también soy chairman of the board de la oficina mundial. Soy de esos privilegiados que lograron empatar su trabajo con su pasión, lo cual hace que no tenga trabajo, porque solo es pasión y me divierte muchísimo. No solo la parte emocional en el sentido de creatividad, sino la parte emocional en el sentido de conocer gente, abrir horizontes, crear amistades, relaciones. Yo creo que la parte de arquitectura en el sentido creativo es enriquecedora al máximo, pero es limitativa si no se toma en cuenta la expansión que nos puede dar para conectar con otras personas, como ustedes. Mira, yo te voy a contestar, Jimena, de una forma un poco antes, vamos a hacer un layer anterior a Sunon, porque ¿cuál era mi visión de China? Yo no sabía ni que existía Sunon. O sea, lo mío es el clásico Roberto Velasco yendo a lugares que no saben ni a dónde va. Eso es la verdad. Siempre me invitan y voy y digo, así soy y así me gusta ser. No traigo una planeación muy rígida. Entonces, cuando llegué a Sunon, pues fue 3 días después de haber llegado a China, y fue impresionante lo que me llevó de sorpresa, en el sentido de que, de hecho voy a resumir Sebastián, mi esposa, cuando regrese. O sea, vine al primer mundo. Considero que Estados Unidos es el segundo mundo y nosotros, bueno, yo en la persona no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. O sea, no sé cuándo nos rebasaron por la izquierda y por la derecha. Es un país que me ha impresionado en los 3, 4 días que estaba aquí. No he estado mucho, pero con eso tengo para decirte que el primer mundo es aquí. O si lo quieres ver, este es el futuro. Ahora, ya estando aquí y ya empapándome en el sentido de a dónde iba, cuando llegué a esta fábrica, en primer lugar sentí una profunda ternura, enternecimiento cuando nos recibieron como nos recibieron. O sea, no es una empresa que su objetivo es vendernos, es una empresa que su objetivo es abrazarnos, apapacharnos. Sentí, sentí muchísimas cosas que nunca he sentido en ninguna empresa. Y después, ya contestando a tu pregunta, pues la oferta que presentan es impresionante. Es, es una, es una, es una experiencia que nunca pensé que iba a vivir. Mira, yo, para empezar el tour, nos tocó con un grupo hindú y entonces íbamos interactuando y platicando sobre eso. Exactamente mi pregunta era, ¿qué vamos a ver que no hemos visto? Y los que todos hemos visto, que es España, Portugal, Italia, Alemania, en las ferias clásicas de Colonia, de Milán, de Valencia. Y yo creo que sin llegar a la inteligencia artificial, porque hasta ahí no llego todavía yo, todo lo que veo es una innovación sobre gran diseño. O sea, no me meto si el diseño es de aquí o es de allá. Lo que sí creo que es el diseño con un valor agregado. Y todavía no te hablo de precios porque no los conozco. Pero tampoco creo que ya esa China que nos imaginamos que te vienes a China a comprar por precio, yo creo que ya te vienes a China a comprar por diseño y por calidad. Y respecto a los sistemas de oficina, que sí veo un diferencial importante. Tampoco creas que soy tan experto en muebles, pero lo que yo veo como sistemas, no te están vendiendo un mueble, te están vendiendo un ambiente. En los componentes de durabilidad, cero mantenimiento, flexibilidad, materiales, la cuestión esta de que ahora está muy bien incorporada de reciclamiento. Todo para eso nosotros somos cuidadosos y los clientes cada vez más. O sea, ya no estás comprando inmuebles, estás comprando un sistema que tenga una viabilidad del siglo XXI en el sentido de sustentabilidad. No, yo creo que todo. Y ahorita vimos educación, vimos healthcare, vimos oficina, vimos salas de... No, yo creo que todo fue... Ahorita tendría que asimilarlo porque acabo de acabar el tour. Fue tanta la información y tan valiosa que no tengo toda margen a procesarlo.
pero sí te podría decir que hay 3 o 4 cosas que me llaman la atención. La primera, aparte de lo que es la oficina corporativa, yo creo que tienen un gran abanico de oferta en la parte de sillas. Yo creo que van muy adelante, o sea, las sillas con 11 posiciones, la ergonometría, etcétera. Y la parte de descanso previa a las oficinas. O sea, eso me gustó mucho. Los silloncitos, los banquitos, todo lo que hace el set para que complemente a la oficina. 1000%, 1001%. O sea, hoy nosotros en la oficina tenemos pues nosotros ya empezamos hace muchos años, pero hoy la logística ya se hizo global. O sea, hoy sí creo que están en el mismo canal clientes, proveedores, ingenierías y arquitectura. Más, y debo decirlo que México no está tan atrasado en eso, es vanguardia también, las autoridades. Pues sí creo que las certificaciones y los permisos, todo va filtrado ya por una conciencia, ya existe a nivel autoridad. Antes era pura cuestión romántica de quiero dejarle el planeta mejor a mis nietos. Hoy es una obligación. O sea, hoy ya no nadie vende eso. Hoy tienes que hacerlo. Lo cual es muy bueno, porque no sé si se acuerdan ustedes, pero antes había la cosa de inscribirte a la cosa lead. Era una cosa voluntaria y te daba cientos. Y digo, el que hizo eso fue un genio. Hoy tienes que hacer lead, aunque no sea lead. O sea, los ingenieros ya hacen instalaciones de tal forma de ingenierías que ya está incorporado eso. Ya no lo vendes, o Dios, es parte nuestra. De ustedes, o sea, parte de todos. Yo creo que en sillas, o sea, nunca he visto tantas sillas. A todos los niveles. O sea, sillas que te repito, ahorita no tengo el filtro, pero me llevo, si me voy y me digo qué hice, vi sillas, o sea, sillas que son vanguardia. He visto muchísimas sillas, pero lo que vi ahorita, y requiero de Joel Mesa para que me dé un catálogo es tanta la innovación que presentaron, yo creo que las sillas. Yo creo que son varias palabras, pero es una conjunción, primero de flexibilidad. Yo creo que ya las oficinas no duran lo que tienen que durar antes. Hoy las dinámicas de trabajo cambian. Es como la moda de las mujeres o la ropa. Antes cambiaban cada temporada, hoy cambian, por ejemplo, bueno, no me voy a tener ese tema, pero la ropa cambia por día. Bueno, yo creo que las oficinas están cambiando por meses ya. Antes teníamos clientes recurrentes cada 5 años. Ahorita está la dinámica de la oficina que es cada año, que es un span. Entonces, no veo un cliente esté gastando cada año en cosas. Entonces, lo que hacen es una flexibilidad absoluta. Entonces, para mí el futuro es, sino que el presente ya es flexibilidad. Es mantenimiento cero. Sustentabilidad integrada para certificar que vienen de materiales no depredadores del planeta. Eh, el componente mental del empleado en su satisfactor personal. O sea, no es un productor de bienes y servicios, es una persona que tiene que entender que su vida es parte de eso y es una parte importante de satisfacción. Y si me falta uno que para nosotros es importantísimo es la oficina inserta en un ambiente natural, en la medida de lo posible. Eso pues, es difícil decir que en un piso 24 de Santa Fe exista. Pero sí creo que estamos incorporando o debemos espacios únicos naturales. Muchas gracias, soy Roberto Velasco de TNT. Muy agradecido a Sunon por la invitación. Me voy con una experiencia que jamás esperé que iba a tener. Sí creo que hoy Sunon para mí representa el futuro mucho más alta que todas las expectativas que pude haber tenido. Y gracias a Amazing Speakers y gracias a ustedes en específico, porque no lo dije, pero para mí es vital este tipo de dinámicas. Tú puedes ser creador, arquitecto, diseñador, tú puedes ser lo que tú quieras.
Pero ustedes, a base de esta comunicación, son los que inyectan la sangre al sistema circulatorio. Si no, no voy a salida a la creatividad. Es tan valioso como la misma creatividad. Si no tuviéramos estos canales para expresarnos, sería un mundo de autismo. Entonces yo sí creo, y creo fervientemente, en que la única salida de un creador es a partir de formatos como Amazing Speakers. Hola, soy Alexis Hugh, soy de Fellows Estudio Arquitectura y Urbanismo. Estamos en China. Muchas gracias a Amazing Speakers y a Sunon por invitarnos a esta plática. Soy arquitecto, urbanista, represento al despacho Fellows Studio, soy el CEO. Nos encantan los proyectos de gran escala, pero siempre enfocados en el ser humano. Mira, yo siempre veo a Sunon como una marca muy competitiva del mercado, tanto en diseño como en calidad, pero no había visto la escala y las posibilidades que hay aquí. Aquí no hay forma de que lo conozcas solo viniendo, no te lo pueden contar. Eh, yo ahora estoy muy emocionado de todo lo que podemos lograr con esta nueva visión. Pues, conocí a Sunny, el robot, está muy chistoso. Eh, no vi otros temas de inteligencia artificial ahorita, pero todavía no recorro todo el showroom. Llegué hasta el piso 2. Estaban faltando otros 3 niveles. Pero voy a poner atención, los voy a buscar. Creo que es uno de los temas más importantes en la arquitectura y también en el diseño urbano. Todos queremos estar cómodos, pero al mismo tiempo queremos estar ligados a la naturaleza. Yo creo que es algo que cada vez le damos más valor y estamos viendo ya no solo a la parte humana, sino a la parte de nuestra relación con nuestro entorno. Yo creo que tenemos que encontrar esa mezcla o ese balance entre la flexibilidad y los espacios abiertos y los espacios privados, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ahí vamos a estar viendo muchas soluciones innovadoras. Creo que también el traer espacios de descanso o espacios en donde puedas tener a tus niños en tu área de trabajo es algo que vamos a empezar a ver más soluciones. Para mí, en un sentido como de frescura alegre, ¿no? Como que no es un diseño que sea altamente rígido, sino que permite un juego eh, que es muy particular a la marca. Creo que siempre te encuentra algo que te sorprende en ese sentido. Pues lo que he notado es que cada vez tengo más clientes, porque los sorprendo, ¿no? Y Suno me ayuda a eso. Los sorprendo en lo que podemos lograr con un presupuesto y con una calidad y un diseño realmente impresionante. Mira, yo veo una gran preocupación por el detalle y a una escala que está impresionante. Entonces, aunque se está trabajando en la escala, no deja de ser muy minucioso el tipo de producto que se trabaja y que te entrega. Sorpresa. Muchas gracias, Sunon, por invitarnos. Mi nombre es Alexis Ramírez. Soy el director de fellows.studio. Los pueden encontrar en la web. Amazing Speakers. Les agradezco la oportunidad de platicar con ustedes. Nos vemos pronto. Hola, mucho gusto. Mi nombre es María José Medina, soy arquitecta. Pertenezco a la firma de arquitectura mexicana Oxígeno Arquitectura y ahorita estamos aquí en las instalaciones de Sunon, visitando su showroom en esta oportunidad enorme en China. Y pues nada, comentar que yo estoy en la parte de diseño, sobre todo por mi experiencia en la parte de mobiliario, así es como empieza esta aventura. Me he especializado mucho en la parte de ergonomía, sustentabilidad en espacios y pues me gustaría compartirles un poquito de mi experiencia.
Gracias también a Amazing Speakers por esta oportunidad. Me da mucho gusto que me brinden este espacio para platicar un poco de ello. La verdad es que mi visión sobre la marca ha cambiado muchísimo desde que toqué China hasta que ahorita estoy visitando su showroom. Es impresionante cómo uno tiene una idea de calidades o de algún tipo de diseño y hasta que lo vives, visitas las instalaciones de una marca como lo es Sunon, te das cuenta que realmente están realizando sus diseños para la gente que lo va a vivir, para los espacios como se están diseñando, que no únicamente están en esta visión de un mueble bonito o que nada más luzca en el espacio, sino que tiene un propósito como tal y me ha cambiado totalmente la idea que yo tenía tanto del país como fabricante como de la marca en sí. Yo creo que el espacio que más me ha impactado durante la visita a este showroom ha sido los que están enfocados a la parte colaborativa, a los espacios que son reconfigurables y a la parte de educación. Creo que están muy bien basados, muy bien fundamentados y más porque tienen este tipo de mobiliario que se puede mover de manera muy sencilla, pero que además convocan a todas las personas a que colaboran en el mismo espacio y fomenta el trabajo en equipo. Yo creo que Sunon está innovando muchísimo en justo estas partes colaborativas. Creo que ha hecho un cambio, pero que lo logra fusionar muy bien con la parte de trabajo estático, dando movimiento alrededor. Entonces creo que ha hecho un cambio muy grande en cómo vemos las oficinas y los espacios abiertos y cómo se pueden transformar de una manera u otra, de manera muy sencilla y muy ágil, en espacios cerrados. Entonces creo que a mí me impacta mucho cómo lograron este match perfecto. Yo creo que más adelante las oficinas vamos a migrar a tener ya no tanto el tema híbrido de trabajar en casa o trabajar en las oficinas. Creo que vamos a estar 100% en las oficinas, pero el cambio va a ser que no tengamos tantos lugares estáticos. Vamos a estar en mucho más movimiento. Creo que vamos a estar trabajando en lugares distintos. Las generaciones que vienen atrás de nosotros es lo que buscan, movimiento, nada estático, que puedan generar pertenencia sin tener un lugar fijo, sin tener un escritorio que sea de ellos. Evitan generar pertenencia de acuerdo a los espacios que les vamos brindando. Entonces creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Tener estos espacios en los que podamos nosotros, con la ayuda del mobiliario, con la ayuda de los arquitectos y de cómo creamos espacios, que tengamos movilidad generando pertenencia. La sustentabilidad ahora es punto clave. Creo que todo se basa en esto. El diseño, la funcionalidad, en cómo creas cada uno de los espacios está basado en ser sustentable. Ya no tenemos opción a ser. Creo que ahora en la etapa que estamos viviendo y cómo está cambiando todo el mundo, tenemos que serlo sí o sí. Entonces creo que Sunon como marca lo hace bastante bien desde el tema de fabricación, pero además estoy alineándolo a cómo se desarrollan todos los espacios con sus mobiliarios. Yo creo que la frase que describe perfectamente cómo van a ser ahora los espacios y estos ecosistemas que vimos en las oficinas sería em, el lugar en el que trabajas es en donde desarrolla tus mejores ideas. La frase que describiría Sunon es muy sencilla. Ellos diseñan para las personas y no para los espacios. Pues muchas gracias a Sunon por esta oportunidad de conocer los lugares en donde desarrollan cosas tan creativas y donde nace la innovación. Gracias a Amazing Speakers por esta oportunidad. Les invito a que nos sigan en nuestras redes Oxígeno Arquitectura para que conozcan un poco más de nuestro trabajo. Yo soy María José Medina, arquitecta basada en Ciudad de México. Okay. Hi, my name is Rob Noleski. I am from the United States of America. I am representing Warner Summers. We are a full service architecture and interior design firm. I have been practicing interior design for 30 years. And the reason I got into interior design was I think my family influenced me. My father was an engineer. Both of my aunts, one was an architect and one was an interior designer. And just seeing the creative aspect of what they did and how they created spaces and buildings just fascinated me. And so that's the reason I chose to get into the practice. And also now I see the flexibility of creating spaces, improving work environments, and experiences for individuals. I was not familiar with Sunon until just a couple months ago when this invitation to come came about for me. And doing research before coming, just seeing the furniture collections and the aspects of what they are producing has
blown my mind away since I've been here. It is very advanced, very forward thinking, and just beautifully done. Yes, experience the robots. Of course, I think that's all new for us, especially from the United States. From welcoming to an introduction of a new product launch that they just introduced today. It was just a lot of fun, but also seeing integrated technology into the furniture as well. Motion censored for height adjustability of your desk, or even thinking through where placement of height adjustability controls are. That, just from their knowledge base and seeing how the furniture works and just improving all those elements. I was blown away by the seating and the comfort of the seating. In America, a lot of the commercial office furniture has a very hard sit, and everything here is very comfortable, very focused on ergonomics and support for the way that you sit within a chair. I think an area that I was really impressed with was also the C-suite, or the executive area, and just seeing the beautiful detailing of all the executive wood furniture. For us, AI is changing. It is becoming another tool that we used for designing, just as the way AutoCAD or Revit became, how we design. Now AI is enhancing everything that we're doing as well. It helps with efficiency. It helps with renderings. That's the way we're seeing it the most right now. But also we're just starting to use it for space planning and more efficiency and quicker turnarounds for our clients. I think sustainability is here to stay. It is something that we're all seeing, and it is just becoming the norm. We do our practices and just automatically put it into our designs. We also are looking at furniture manufacturers, other material manufacturers, that it is just part of their policy and thought process. I think flexibility and adaptability. Every person can have their own individual aspect to be able to adjust their work environment. I think sustainability, as we just spoke about, is going to continue to become just more and more normal. And culture. I think creating culture and experience, I would say, are a combination that together you're wanting to create something more for an individual to be happy and work in. The future of the workplace, I feel, is going to become even more flexible for the individual, that their point of choice of how they're going to work in an office will be what it's all about. Great. Hi, my name is Rob Molesky. I am from the United States. I'm representing Warner Summers, an architecture and interior design firm, and just want to give a big, warm Southern welcome to Sunon for the invitation and for the entire experience of being here. My name is Bill. The Thai name is Manat Kongskun. I'm an architect and design director from Hypothesis. It's based in Bangkok, Thailand. And that's why I become an architect, because I learned the history of architecture. I love to see the worlds of architecture, and I have many idols of my architect. That's why I want to become like him, and that's why I'm studying architecture and trying to be a good architect in the future. For this question, I think the environment is very important in this currently time, because everything is like wellness, the healthy, everything. That's why the sustainables become the most important things. And for the future and workplace, of course, we work around 10,000 a day per day that sit in the office or in the office. That's why I think the environmentals or sustainable things or sustainable and natural, this become very important and at this moment. For the next 3 or 5 years, in my opinion, I think for 3 things that I think is the first thing, I think the furniture in the office design should be more flexibilities. It's become the flexibilities. It makes people feel
feel comfort and more comfort possible. And the second things, I think one object in the furniture should become like three function, like not just a sitting like a seat, not to see, but we can change in the other functions. Maybe one object to become three functions, like for me. And for the last one is I think it's a material, the sustainables, material, the flexibilities, the durabilities is very important for the next future in my opinion. I think for my opinion, when I come and experience here in the Sunon showrooms and factories, I think so leaving the ways of the Sunon things that I saw in this showroom is like a material. The eco material is very high end and very equal, like E0s or even they goes on the like supreme economy scale and eco for eco-friendly. It's very supreme that I saw that, and another that is like a function that more give more function. Like I told before, is the one object to become more just only one function, maybe become two or three questions that they give. Okay, Bill, I'm an architect and design director from Hypothesis. Our firm is based in Bangkok, Thailand, and at this time that Sunon invite me to come today, it's very good experience. I saw there were beautiful city in Hangzhou. It's based in ancient city. That technology and from the ancients is integrated together, become the city, and that's why then when I here in the student showrooms, I see a lot of new experience to open to the experience about the material and the function of the furnitures. Many things that I see. Okay, that's I have to thank you, Sunon, to give me a very special moment in Hangzhou today. Good afternoon. My name is Daisy. From Kenya, Nairobi, Kenya to be specific. I am an architect by profession, mostly dealing with commercial projects and a few residential. My architecture, greatly inspired by my dad. He's an engineer and I loved how he looked in reflectors, and so I decided maybe construction is my thing. So that's how I found myself in the construction and built environment space. I love it. I would not do anything else. I can't imagine myself being a doctor because I hate blood. So buildings are part of me, and I am happy that I get to choose construction. Back at home, I guess people always assume that Chinese products are not up to par. And maybe because of some of the products that have come to our country from here. But after visiting, I don't think I've ever seen a better showroom in any part of the country that I've been to. It's very intentionally designed. It's very green. It's very accommodating. And the people at Sunon are also very helpful, which is one of the best things that you can ever have as, employees. So my mindset has really shifted, to be very honest. I think this is like a small heaven on earth. The collaborative and flexible workspaces. I like how it has a seamless integration of technology, acoustics, and flexibility. I feel like this really help in employee well-being while keeping them focused as well, and just, promoting comfort within the spaces. I think smart office integration, especially when it comes to AI and technology-driven systems like the robot Sunny. I feel like that's a trend that's gonna catch on too quick. Having more wellness-driven spaces and comfortable, sustainable spaces that promote the employee health, comfort, and productivity as well.
Yeah, and hybrid spaces as well, flexible and hybrid spaces that adapt to the different ways of working. Because we've seen that shift, especially after COVID. The hybrid type of working has really become the best way to work. Workplaces will be intelligent, sustainable, flexible, and human-centered. My name is Daisy Nyeresa Wafula from Kenya, Nairobi, Kenya to be specific. I'm an architect majoring in commercial buildings. And thank you so much, Sunon, for the amazing opportunity to come and experience what heaven looks like, or part of it. Hola, mi nombre es Elsa Taveras, soy arquitecta de la República Dominicana, vengo de la oficina de Recua. Estoy aquí conociendo los headquarters y el showroom de Sunon. Ha sido una experiencia realmente maravillosa. Conocer el producto a fondo y todo lo que tienen de ofrecer. Les cuento un poco de mí. Yo soy arquitecta ya con más de esta experiencia. En nuestro despacho trabajamos proyectos de todo tipo, desde institucionales, oficinas, áreas de salud, culturales. Nos encanta trabajar con todo el tema de la sostenibilidad, conociendo la identidad de cada lugar. Intervenimos y resaltando siempre lo mejor a través del diseño. Ha sido realmente muy interesante, sobre todo conocer la fábrica y también conocer un poco de la ciudad para entender hacia dónde va la innovación y el diseño en el cultivo. Bueno, conocí la marca Sunon por primera vez a través de su representante local en República Dominicana, en Durante. Es una firma que realmente nos ha dado a conocer el producto y con Sunon hemos encontrado como un balance entre calidad, costo y también eficiencia. Tiene la facilidad de que tiene todo lo que es innovación de diseño y al mismo tiempo accesibilidad, que podemos vender al cliente todo el concepto desde la parte de distribución espacial a también a cada detalle del mobiliario que exprese el concepto del diseño general. O sea que esa es mi parte favorita de Sunon, además de que tiene una gran cantidad de terminaciones, colores, acabados que se adaptan dependiendo del tipo de proyecto. Bueno, me encantó el ver cómo se ha integrado la inteligencia artificial en los mobiliarios, sobre todo en cómo la ergonomía es la parte principal de los proyectos de oficinas. O sea, cuando uno es tanto tiempo en un espacio de trabajo, la ergonomía se vuelve fundamental en la integración de la tecnología para ajustar los mobiliarios, ajustar la altura de todo el tema de los escritorios. A mí nos parece muy interesante, como también se hacen diferentes tipos de distribuciones dependiendo del uso y del tipo de trabajo de cada profesional. Eso se siente realmente que va muy de punta de tecnología y en lo que es el tema de desarrollo de nuevos productos. O definitivamente, o sea, la tecnología o sea, la inteligencia artificial viene no solamente a cambiar los clientes, sino nuestra forma de trabajar. Nos está dando herramientas que podemos lograr resultados que antes nos tomaban mucho tiempo en solo horas. Entonces, entiendo que la inteligencia artificial lo que está trayendo es mayor rapidez, mayor tiempo, o sea, eficiencia de respuesta y también la capacidad de traer muchas iteraciones de diferentes opciones a los clientes en muy poco tiempo, lo cual nos beneficia a la hora de nuestro tiempo de trabajo poder invertirlo en la parte más de la creación y no en las partes solamente de generar imágenes o opciones, sino en ponerle el tiempo realmente a lo que vale de nuestra profesión, que es hacer cosas desde cero, crear cosas nuevas y no en fabricar renders o vistas o opciones, y sino que esa iteración a través de la inteligencia artificial podemos hacerlo de manera más ágil y de manera más eficiente para que el cliente pueda tener su respuesta. Además, igual, cuando tecnología como la inteligencia artificial surge, cambia también la expectativa del cliente, porque ya sabe que podemos tener otro tipo de respuesta a sus necesidades y mientras antes como profesionales y arquitectos la integremos a nuestro trabajo. Creo que mejor
porque la tenemos de nuestro lado, de no irnos en contra, sino ver cómo con ella podemos hacer nuestro trabajo aún mejor. Bueno, ya para mí la sostenibilidad no debe de ser como un elemento adicional. Ya para mí la sostenibilidad debe ser parte intrínseca de los proyectos. Porque estamos en un mundo con recursos finitos, o sea, tenemos que tratar de pensar que todo lo que estamos haciendo es en base a lo que es nuestro proyecto va a proyectar hacia el futuro, no solamente en el resultado final, sino como en el tiempo va envejeciendo, qué va a pasar con esos materiales, qué va a pasar con esos mobiliarios que estamos utilizando en el día de mañana y cómo eso nosotros le estamos proyectando para el crecimiento de las mismas empresas que estamos trabajando, o sea, cómo eso se puede mantener y evolucionar de la mano con la empresa o de la mano con el cliente. Me uso mucho como un empleado, sobre todo el tema del reciclaje de fibras y de todo lo que es desperdicios marítimos para hacer fibras, para sillas, para diferentes acabados, el reutilizar desperdicios para sus materiales. Sin embargo, lo que más me gusta es que a pesar de que es parte de la identidad de la marca, no se ve como una bolsa, sino que es parte realmente de los materiales y de su ADN. Eso se nota porque el material sustentable tiene la misma imagen y la misma calidad que el que no lo es. Entonces, ellos no se están tratando de vender una estrategia de sostenibilidad, sino que forma parte ya de su know-how de cómo se hacen las cosas aquí en Europa. O sea, es muy compatible con esa visión de sostenibilidad que nosotros como arquitectos queremos proyectar. Para mí sería innovación, calidad y diseño. Yo creo que el trabajo del futuro se va a centrar en lo más cercano a lo humano. O sea, todo lo que tenga que ver con lo manual, con lo artesanal, con la sensibilidad humana va a tener un mayor valor. Entonces, para mí el trabajo del futuro se va a centrar en nuestros valores internos como seres humanos y eso va a ser lo que va a potenciar las cosas. O sea, ya todo lo que sea producción masiva va a ser parte como de un engranaje y nos vamos a tener que centrar en lo que realmente somos internamente y eso es lo que va a tener valor real y de trabajo. Son varios, pero realmente para mí la versatilidad que tiene productos que vienen una alta resistencia te puede estar en pasos, digamos, de alta intensidad de tránsito y aún así mantener el diseño. Esa es la parte que a mí, por lo menos como diseñadora, me ha encantado. O sea, que puedo usar en espacios que generalmente son, anteriormente las opciones que habían eran muy rígidas o muy frías. Podemos tener un elemento de diseño más orgánico, más agradable, con colores más diferentes, pero aún así pueda resistir en el tiempo y mantenerse con el mismo aspecto a través del tiempo. Hasta ahora hemos tenido una experiencia realmente maravillosa con ser una marca al día que funciona cuando conoce su origen, conoce de dónde viene, conoce su idiosincrasia, conoce su gente. Y haber venido aquí me ha cambiado totalmente la afición de Sunon. Además, tener la experiencia de compartir con profesionales de toda parte del mundo. Y también le doy las gracias a Sunon, a Amazing Speakers, por este espacio. Mi nombre es Esta Taveras. Si están interesados, seguidme en mis redes sociales, Elsa Joana a Instagram y en de mi pickup a Recuados. Muchas gracias. Hola, soy Emily Mejía, estoy aquí en el show Club de Sunon. Soy una arquitecta representando el estudio de Ortega Arquitectos que está en República Dominicana. Y estamos aquí en el show donde Sunon y muchas gracias a Amazing Speakers por este espacio. Bueno, mi impresión de Sunon después de haber conocido el showroom ha sido espectacular, ya que puedo ver muchos materiales nuevos, muchas terminaciones, toda la innovación del futuro del mobiliario. Aunque ya estaba familiarizada, ya que nos enfocamos en muchos proyectos corporativos y hemos usado bastante la marca. La verdad, ver todos los espacios, cómo lo relacionan todos los mobiliarios, cómo lo combinan los materiales
te da nuevas ideas para llevar hacia los espacios que decidiremos en el futuro. Bueno, de los espacios que hemos visto, creo que en los espacios que han integrado nueva tecnología, como programar los escritores que puedan subir y bajar a diferentes horas, que te lleve a trabajar de una forma diferente y no solamente estar sentado, parado en una sola posición. Para mí eso ha sido súper chévere de integrar en las oficinas. Creo que dentro de las oportunidades y como cosas de cambio que podemos ver en los espacios corporativos, tenemos el diseño de los espacios en sí. Es decir, cómo distribuimos que no sea quizás una oficina convencional o un coworking convencional, sino que hayan diferentes tipos de espacios donde tú puedes tener una reunión de diferentes formas, quizás más casual o algo más interactivo. O sea, creo que Sunon se enfoca mucho en eso también, en crear diferentes espacios de coworking que puedan ayudarte a tener diferentes sensaciones y diferentes tipos de reuniones dentro de una empresa. Si tuviera que describir a Sunon en una frase, creo que es funcionalidad y estética. Creo que ellos se enfocan mucho en la ergonomía, en crear un espacio cómodo para la persona que lo va a usar y al mismo tiempo una materialidad y unas opciones muy buenas. My name is Sonny Sutarto. I'm an architect from Indonesia. I've been practicing mostly in the hospitality project. I do a lot of hotels in Indonesia, also in Asia. Basically, I come here as a foundation of Sunon. Thank you for Sunon for inviting us. Because we are trying to see whether we can purchase stuffs and the furnitures and maybe services from Sunon in China. My company has been invited twice to its premises, or once, maybe about 6 years ago, 5 years ago. I wasn't there. This is my first time to come myself by myself. I'm very impressed to see the size and also the product, the range, and also the research facility. A lot of things here. I think very interesting to see. I'm looking forward to see whether we can work together for our projects in Indonesia. In terms of AI solution, I see a bit in these products stored in these premises. I think it still has to go. The research has to be more and more, because the AI development is going very fast and a lot of things happening in our area of works as in designers in terms of production of design, the usage of furnitures connected with the AI, especially the issue of connectivity, maybe in terms of the furnitures that we're going to use or we use in the future. There's a space that the speaker mentioned about the biophilic issue. I think the biophilic issue has become a very important part of our design. Asia has become center of tropical development, a lot of tropical resorts there. The issue of biophilic is basically the core. The issue of greenship is also the core of our design right now. Sustainability issue has to be forwarded, because a lot of issue raised. And also we try to comply with the design. In our profession in architecture, the issue of sustainability, the issue of greenship, the issue of reuse. The reduced material, major materials is that. Biophilic issue has become very important and has to be developed into something very serious for the sake of the future of its benefits for the world. I think three important I think one is efficiency, effectiveness in usage of an office. Needs to be smaller, needs to be smarter, has to be fun, because
The work is not fun anymore. A lot of boards, but other, and has to be green. Because by doing greenship, I mean by following the core of issue of greenship, we can contribute as designers to this environment. I'm interested with the research. The research done in couple years, the latest couple years, in the usage of materials, in the usage of technology, in the usage of AI, in the usage of digital stuffs in the related to the furnitures. I wish I could see more in that side. In my region of work in Indonesia, efficiency has become a very important issue because the tendency of overbuildings in Asia has become happen everywhere. We have so many empty spaces, offices, people working on less in the offices. I think connectivity in terms of digital connectivity needs to be addressed. And when the furniture design, I see couple design with the furniture design that relate to the issue of the connectivity, digital basis, needs to be enhanced. I think needs to be forwarded to make it more efficient, to use less natural resources, to build less rather than to build more. If you go to Asia, if you go to Indonesia, maybe what's 30 to 40% of office spaces are empty right now. I think this one is very good in terms of research, in terms of social responsibility, and need to be. We will support the kind of etiquette because research is the basic for the best future. This is a future-oriented company. I am Sonny Sutanto. I'm an architect practicing in Indonesia and in Asia. Thank you, Sunon, for inviting us to these premises to see what's happening. And thank you for the very good speakers that assist us during our visits here. Thank you very much. Hello, I'm Steve Wells. I'm from the United States. I work with a company named Hendrick. We are a full-service interior design architecture firm within the city of Atlanta, Georgia. And I became a designer because I was very interested at a very young age, trying to understand how space really sort of impacts people, as it was very impactful to me. And I really saw that there was an opportunity for me to really make a difference through design and really affect people in the way in which they behave within spaces. I was not familiar with Sunon at all. I had not heard them until the opportunity came up for me to come and visit. So I didn't really have an impression, but I was very excited to get the opportunity to learn about the company, their products. I'm always looking for new inventive products for our clients that also provide an opportunity to really fit within a variety of different price points. Budget is always a contingency that we have to deal with. And sometimes the budget can also limit what people are able to have. And so providing a great product for a great price is always important to us. So what I have found is that's what Sunon does, is that it provides really good quality, beautiful pieces, incredible design at a price point that is very reasonable, and something that probably is a little bit more broadly based as far as allowing more people to have access to it. Well, there's lots of little robots running around here. So that was pretty cool. That's definitely not anything I've experienced in the United States as at this point. So that was really interesting. I've also experienced the way in which they utilize technology in their desking systems in order to allow people to optimize and customize like desk heights, things of that nature. Facial recognition as well is a little bit new within the United States. It's not something we see as prevalent there at this point in time. So I think that's really interesting. And I think it's going to be really important as we move forward, as people really look for an opportunity in which to
sort of change a space to sort of fit their needs automatically just by the way in which they may come up to it and the base is recognized, and then the space can actually adapt to what preferences. There's been a lot. I will say that the seating overall that I've experienced here at Sunon is incredibly comfortable. The way which it's designed to really support posture and ergonomics, it really hits in the right space of the body, and it is very supportive, which is something that you don't always see in all seating products these days. And I would say the level of detail that I saw, especially in some of the executive furniture that we saw on the second floor, was just incredible. I mean, it really rivals some of the top of the line manufacturers that we have in the United States, with the level of detail and just the complete beauty of the design. Yeah. A lot. It's definitely making processes much more efficient. It's taking a lot less time utilizing AI within the design itself to navigate just in the world in general. I think it's really allowing people to be better at what they do. And it's allowing us to take tasks that may have taken more of our time in the past, and more focus. And it's taking that sort of weight off of us because it can do it on its own. So that we can focus on other things that are more knowledge-based and require a little bit more specialty and thought and process, as opposed to some of the tasks that kind of weight your day down. Yeah. I think it's here to stay for sure. It's definitely important in the United States. Many of our clients, that's a really, really important aspect of not only the way that we design, but the partners that we bring into the projects, as far as manufacturers and solutions such as furniture. They really want to make sure that there is a sustainable story to the organization, and their space is a part of that story. It's not only important to them as a company, but it's important to their employees as well. And oftentimes we're finding, especially with some of the younger generations that are coming into the job market, that they're wanting to work for companies that are sustainably responsible. Well, one of the things I'm talking about today is experience. I think right now as designers, that's really one of our biggest focuses is how do we create space that provides a variety of experiences and not just a variety of spaces. So I think that's going to be a big focus for all of us is how do we do that in a way in which it connects directly to the organization's culture, and their people as well, because it's not a one size fits everyone. It's very customized in that regard. I also think flexibility is going to continue to be important in design as well, as people are always wanting to find ways in which to customize the space, so that it really fits their needs, whether it be in a moment or long term. As well, organizations change over time. And so if the space can change with them, that's going to optimize the real estate and the way in which they utilize it. I would say the third is probably culture, honestly. And that's something that we saw really suffer during the pandemic. And as organizations were coming back, they realized that they had lost a sense of their culture as people were remote and didn't have the opportunity to connect anymore. And I think space can really enhance that opportunity by providing a variety of different ways that people can connect on a much more personal level, as well as, of course, things that are related to work. But it is that personal socialization environment and the amenities that was defined within the office space, particularly today, that really allows that culture to foster, kind of come to life and grow. Well, that's an interesting question because I wasn't really familiar with Sunon until I came here. But I will say, after I've visited here, I feel like they are very, very technologically advanced. And so that would probably be my assessment at this point. Yeah. It's probably similar to the statement that I gave earlier, where I feel like today the workplace has to be able to change, provide optionality and choice, and evolve.
with the organization that it supports. I'm Steve Wells. I'm from the United States. I work with a company called Hangzhou in Atlanta, Georgia. I want to specifically thank Sunon for the opportunity not only to visit China. This is my first time actually being in the country, but also the opportunity to get to know them, learn about their products, their culture, their organization. And I want to thank the amazing speakers for the space. Hi, I'm Yani Briones. I'm from the Philippines and I run Bria Build Co. We build premium residential homes. We love building premium homes because the design, it varies from one client to another. We don't just build houses, we build homes that make way for memories of our beloved clients. Well, at first, I just know Sunon as a furniture company by what I read on the internet, how they present their products. But it feels more differently when you experience firsthand how they do things, how they think of the designs, their thought process. It makes more personal in terms of the thoughtfulness and the how they think of the needs of their clients and how they're very conscious of the environment, how they were able to integrate sustainability into the products that they deliver to the market. Well, the robots were very impressed by how we were welcomed by the robots and them sharing with us the details of their products. And if I can select one item, it will be the office chair that tells you if you've been sitting for too long. It's very thoughtful of them to think of not just to sell chairs to clients, but they also tell you that, hey, you need to stand, be healthy, move, not just work, work, work. That would be the H5 chair. It doesn't just look great. It doesn't just look very aesthetic, but it's very purposeful. It's very well thought out. And the way they recycled plastics just to make a chair, and not just to make the chair, but even the packaging and how they were able to reduce the carbon footprint when it comes to the production and the packaging. It's very beautiful that a company such as Sunon can think of that up to not just from the product, from the production, but up to how they will deliver it and the waste that they'll be producing when it comes to the packaging. It's very intentional. People are drawn into brands that share their values. So one of the things that we are all very concerned of is the environment. So all of us are into sustainability and how we could do our own little way to reduce our carbon footprint. And if you share these same values with your customers, your clients, into reducing the carbon footprint, you become more genuine. You become more trustworthy. And if you win that trust to your client that you share the same values of saving the environment, then you can add more premium into the products that you offer. And it doesn't just reduce to you selling a product, but it's more of being purposeful when sharing the same values with your customers. It will be a beautiful ecosystem of people and AI working together towards a greener future. I'm Yani Briones from the Philippines. I run Bria Build Construction and Development Corps. Thank you so much, Sunon, and thank you, Contract Corps, for having us. And thank you, amazing speakers, for this space.